Yo voy a hablar de la cirugía de revisión del ligamento cruzado anterior. Muchas de las cosas que voy a decir, lógicamente, ya se han dicho, pero creo que no está de más recordarlas. Además, creo que es interesante saber las causas que producen el fracaso de la cirugía primaria y cómo resolver este problema. Esta misma diapositiva ya se ha presentado. Las causas más importantes de fracaso de una plastia del ligamento cruzado anterior son la causa traumática y error técnico. Eso sigue siendo, desgraciadamente, todavía un factor muy importante en el fracaso de la plastia. Y básicamente el problema está en el túnel femoral. Efectivamente, esto va mejorando mucho. Yo llevo muchos años en esto y hace 15, 20 años esto era el pan nuestro de cada día. Y también se habla del fracaso del aloinjerto. Veremos otros motivos. Bueno, esto está refrendado por múltiples publicaciones, hay muchísimas. Entonces vamos a analizar las causas de fallo que son dependientes de la cirugía. Hay otras que son dependientes del paciente, pero estas de momento no nos interesan. En cuanto a las dependientes de la cirugía, en primer lugar, la posición de los túneles, la elección del injerto y el tamaño, que es muy importante. El método de fijación, que es un problema que en el momento quirúrgico nos lo vamos a encontrar, y en esto me voy a extender un poco más. Valoración de las lesiones asociadas, normalmente previamente no han sido bien valoradas, y una cosa también muy importante es la valoración de la alineación. En cuanto a la posición del túnel femoral, lo más frecuente es encontrarnos un túnel en una posición más anterior y más distal. Aquí vemos en una cirugía de rescate, esta sería la dirección primaria, y esta es, digamos, la posición correcta del túnel. Esto lo vemos aquí. La dirección que tenía, muy vertical, y cuando la dirección correcta debería ser aquí. En la posición del túnel tibiano las podemos encontrar correctas o nos las podemos encontrar muy posterior o muy anterior. Fijaros la diferencia que hay entre la posición suya. Esto sería el menisco externo, que es el que tomamos de referencia, y hay una distancia ahí que es bastante considerable. Pero también nos los podemos encontrar colocados muy anterior, como en este caso que vemos aquí. En cuanto a la elección del injerto, la principal causa de fracaso debido a la elección del injerto es tener un injerto menor de 8 milímetros. Ya se ha dicho aquí antes, el injerto debe tener por lo menos 8 milímetros. Si nos encontramos esta plastia, esto hay que solucionarlo de alguna forma, hay que hacer algún refuerzo, tenemos que tener alguna posibilidad de resolver esto. El aloinjerto también se ha atribuido un mayor riesgo de rotura, pero hay que reconocer que en algunas ocasiones no nos vemos obligados a utilizarlo. A nosotros el que más nos gusta es el de tendón de Aquiles, por diferentes motivos. Esta es nuestra técnica de elección, los isquiotibiales. Tenemos una técnica diseñada que utiliza esta parte doble para el ligamento cruzado anterior y esta para el ligamento anterolateral. En los casos de revisión, como ahora referiré más adelante, siempre hacemos refuerzo anterolateral. El tendón del cuádriceps ya se ha dicho que es una magnífica elección de plastia, y el conocidísimo HTH. Y ahora nos entretenemos un poco en los métodos de fijación, porque para fijar una plastia tenemos una serie de condicionantes. El primero es el stock óseo, los dispositivos de fijación de los que dispongamos. Es diferente que se trate de la tibia o que se trate del fémur. Y el injerto del que tengamos disponible. Si hemos utilizado uno, pues tendremos que irnos a otro sitio. Bueno, no va. Ahora. En cuanto al stock óseo, nos podemos encontrar con que el túnel, aunque no esté perfectamente posicionado, pero no está muy dilatado, esto nos facilitará las cosas.
o nos podemos encontrar, como en este caso, un túnel enormemente dilatado con un gran quiste que nos hará muy difícil una cirugía en un tiempo. En este caso, nosotros la mayoría de las veces recurrimos al injerto óseo. ¿Y qué posibilidades tenemos de injerto óseo? Pues el autoinjerto, poco utilizado en la actualidad. Lo más utilizado es el aloinjerto, que en los bancos de tejidos tenemos disponible tanto matriz ósea desmineralizada como chips de esponjosa, como tacos cilíndricos. Nosotros los hemos utilizado todos, el chips de esponjosa y los tacos cilíndricos, y la verdad es que nos ha dado un resultado bastante bueno. Y también se utiliza material sintético, que hoy día hay un material que es defraguado muy rápido, lo cual permite la cirugía en un solo tiempo. Y entonces vamos a ver los sistemas de fijación. En el fémur, si nos encontramos un túnel incorrectamente posicionado, lo vamos a tener bastante fácil, porque si aquí tenemos, como hemos visto antes, lo que vamos a hacer es un nuevo túnel divergente y fijar como en una plastia primaria. Aquí tenemos el túnel anterior, aquí nos da perfectamente para hacer otro túnel y poder fijarlo como si estuviésemos en una plastia primaria. Ahora, si el túnel está correctamente posicionado y está poco dilatado, lo podremos fijar como en una plastia primaria. Normalmente utilizaríamos un dispositivo XL, que esto es conocido de todos, porque el túnel siempre va a ser un poquito mayor. Podemos elegir una plastia más gruesa, para lo cual podemos utilizar un tendón, un aloinjerto, y posiblemente necesitaríamos un tornillo de mayor tamaño. Si el túnel está muy dilatado, estaría correctamente posicionado y está muy dilatado, opciones que tenemos, pues están descritas todas estas, tornillos apilados, injertos, etcétera. Pero esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando nos encontramos un problema de esos que no lo esperamos, que no hemos hecho bien la planificación y no lo esperamos, tenemos que tener en cuenta la posibilidad de la fijación a distancia. Bien sea con grapas, con tornillos, normalmente mejor con tornillos. Y en el fémur esta opción es bastante interesante, la opción over the top. Que además hay trabajos que comparan el over the top con otras técnicas y no son muy diferentes. Tenerlo siempre en cuenta, esa posibilidad. Si el túnel, seguimos con el túnel que está muy dilatado, nosotros normalmente, la mayoría de las veces, hacemos un injerto óseo y posiblemente una cirugía en 2 tiempos. Aprovechamos en la primera cirugía si hay que hacer una osteotomía, si hay que hacer cualquier otro gesto, pero desde luego necesitamos un buen hueso para la fijación del ligamento. Ahí. En la tibia, si el túnel está incorrectamente posicionado, pero muy anterior, la solución es bastante fácil. Es simplemente realizar el túnel nuevamente, aunque se nos quede mucho más ancho, mucho más amplio, pero podemos hacer una fijación a distancia, como en este caso, con un tornillo, un poste a tornillo, y esta es una técnica que nosotros la utilizamos para la cirugía en fisis abiertas. Para no atravesar la fisis, hacemos la fijación distalmente. Hacemos un puente y la fijamos distalmente. Si el túnel está incorrectamente posicionado, como en este caso, pues todos tendremos la tentación de hacer un nuevo túnel más anterior en una posición correcta, pero mucho cuidado que no hemos encontrado este caso, que si esta pared queda muy fina, se puede producir la coalición de los túneles y que no nos sirva para nada la cirugía que hemos hecho. Si el túnel está muy posterior, las técnicas estas que ya hemos hablado, de poner un taco óseo, tornillos apilados, incluso el aloinjerto de Aquiles, aprovechando el hueso del aloinjerto. Esto parece una cosa fácil, pero no lo es, ¿eh? Habría que llegar, el hueso tendríamos que llegarlo hasta el mismo extremo del túnel y no es fácil. Pero vaya, puede ser una técnica que se puede realizar.
nosotros normalmente en estos casos también recurrimos a la revisión en 2 tiempos. Si el túnel está correctamente posicionado, poco dilatado, pues igual que en el fémur, hacemos una fijación como una plastia primaria, elegir una algo más gruesa y posiblemente un tornillo de mayor tamaño o la utilización de un dispositivo de suspensión XL. Con túnel correctamente posicionado y muy dilatado, existe la posibilidad esta de cambiar la dirección del túnel. Me parece un poco arriesgado, pero lo hemos hecho alguna vez. Pero normalmente recurrimos a la revisión en 2 tiempos. Y ahora más causas de fracaso. Ya se ha hablado aquí bastante de esto. Incluso en esta diapositiva, esta foto ya creo que se ha puesto anteriormente, el efecto de la meniscectomía medial sobre la laxitud anterior. Normalmente cuando hay una rotura del ligamento cruzado anterior concomitante con una lesión meniscal, debemos ser muy reparadores, porque si recurrimos a la meniscectomía aumenta todavía más la laxitud anterior. Este es un trabajo clínico que me parece muy interesante porque sobre 123 pacientes se produce un 15% de fallo de la plastia. Sin embargo, la supervivencia es del 94,5% con menisco intacto y con menisco deficiente solamente el 69% de supervivencia. Y si se comparan con otras con el menisco reparado, no aumenta el índice de fallo. Salvar el menisco, esto es una frase que ya estamos hartos de oírla, pero que sigue estando vigente. Lesiones ligamentosas, también se ha hablado de esto y bueno, solamente recordar este trabajo que nos dice que cuando hay una laxitud interna, esto ya lo ha presentado antes Pablo, lo ha dicho, 17 veces más riesgo de fallo cuando hay inestabilidad medial. Para evitar esto, pues tendríamos que hacer una estabilización medial y también ayuda la tenodesia anterolateral. A mí no me gusta dejar solo en tenodesis, dar la opción de plastia del ligamento anterolateral, que es lo que nosotros hacemos con más frecuencia. Y si esto no lo tenemos resuelto en la planificación, que debería venir, debe explorarse bien al paciente. Eso es un vídeo, por favor. En el mismo quirófano podemos hacer esa exploración. Esto es un paciente de este martes, que afortunadamente pero no tiene una gran lasitud, tiene un poquito de lasitud, pero lo teníamos programado. De esta forma, era este paciente de esta radiografía. En aquello ya me parece ya demasiado evidente. Pero si lo tenemos programado ya antes, es fácil hacer la radiografía en estrés y no llevarnos sorpresas durante la cirugía. Pero vaya, si nos la llevamos, lo podemos comprobar en la misma artroscopia. Se abrirá mucho más el compartimento medial. Y recomiendo siempre que se resuelva, estar preparados para resolverlo. En este caso se resuelve con un halo injerto. Nosotros para las plastias periféricas normalmente utilizamos halo injerto. Las lesiones condrales también se ha descrito que dan peores resultados las plastias del ligamento cruzado anterior cuando hay lesiones condrales asociadas, pero no nos vamos a detener. Esto sí que es importante, la valoración de la alineación, tanto en el plano sagital como en el plano coronal. En el plano coronal hay que tener en cuenta el triple varo que describió Noyes en el año 2000, varo primario que se refiere solo a la geometría tibiofemoral, el doble varo que se refiere a la misma geometría pero además hay una apertura del compartimento lateral, y el triple varo en el que además hay un recurvatum. Cuando hay una lesión en varo se aumentan las fuerzas tensiles sobre el ligamento cruzado anterior en un 25% y se ha comprobado que 1 de cada 4 pacientes con fallo en la plastia primaria tenían un varo asociado. En el triple varo hay que considerar siempre
que hay una lesión del posterolateral, del córner posterolateral. Este es un trabajo también muy interesante porque sobre 6 especímenes cadavéricos utilizan 3 diferentes posiciones del eje de carga. Normal, a 50 grados y el 100% de la meseta tibial, provocando varo. Y miden la interlínea lateral y la tensión del ligamento cruzado anterior. Comprueban que hay una relación directa entre el varo y la tensión del ligamento cruzado anterior, que la sección del ligamento cruzado anterior produce una apertura de la interlínea lateral. En este trabajo recomiendan que cuando hay un doble varo se realice la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y una osteotomía de valguización. Cuando hay un triple varo, realizar esas dos opciones y además reconstrucción del córner posterolateral. Cuando hay una lesión incompleta del córner posterolateral, recurriríamos solo a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y a la osteotomía. En el plano sagital, esto es otra cosa de la que se habla muchísimo ahora, que es de la pendiente tibial. Se ha visto, aquí tenemos un trabajo en el que se ve que la pendiente tibial mayor de 14 grados da lugar a un 18,7%, perdón, 18 veces más riesgo de rotura, de fallo de la plastia. En este trabajo demuestran algo parecido. Este trabajo es muy reciente, de este año, en una revisión bibliográfica, recomiendan que por encima del 12 grados de pendiente tibial, dicen que es un factor de riesgo muy importante y recomiendan osteotomía de extensión. Las radiografías deberían tomarse en plano lateral puro y utilizar la técnica esta de los 2 círculos en el tercio proximal de la tibia. Se recomienda sobrecorrección. Si lo normal es hasta 10 grados aproximadamente, dejarlo en 4 o 6 grados. También hay que tener en cuenta los riesgos potenciales, que esta cirugía todavía está un poco en mantilla, lleva pocos años, hay poca experiencia. Las potenciales complicaciones que pueda tener, yo creo que como cualquier osteotomía. Y en pacientes con deformidades complejas tipo varo y aumento de slope asociados, pues habrá que realizar osteotomías biplanares o bien osteotomía a 2 niveles. La osteotomía puede hacerse supratuberositaria, a nivel de la tuberosidad e infratuberositaria. Nuestra elección es hacerla infratuberositaria. ¿Y por qué esta elección? Porque es una técnica más fácil, es muy directo. Vemos que se coloca la placa y vemos que aquí nos queda espacio de sobra para realizar el túnel tibial en el caso de que prácticamente en todos los casos vamos a realizar una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Esto sería este caso, en el que además se le había hecho una osteotomía de valguización en el fémur, y es un caso con 16 grados, al final lo hemos dejado en 6 grados. Esto está bastante demostrado que es muy, muy importante como factor de riesgo el aumento de la pendiente tibial. Los refuerzos anterolaterales, pues está la plastia del ligamento anterolateral o bien el refuerzo anterolateral, el llamado tenodesis Lemer modificado. Los resultados que hay en series comparando una técnica con refuerzo anterolateral contra otra que no tenga refuerzo anterolateral, se reduce el índice de fallo, se reduce el pivot shift y tiene una mejoría significativa en los test subjetivos. Estos son 2 trabajos de 2 grupos diferentes. Este es un grupo liderado por Sonner y Cotet, en el que recomiendan plastia del ligamento anterolateral. Y este es otro grupo liderado por Alan Gatewood,
que recomiendan tenodesis anterolateral. Al final las conclusiones son prácticamente las mismas, pero una de las principales indicaciones de refuerzo anterolateral sigue siendo la revisión del ligamento cruzado anterior. Revisión del ligamento cruzado anterior. Este es otro muy reciente, ya volvió a aparecer en la PRAT, que considera una indicación adicional de plastia anterolateral cuando el slope es mayor de 12 grados. Esto incluso en plastias primarias. Entonces, ¿cuándo hacer una revisión en un tiempo o dos tiempos? Para hacerla en un tiempo tiene que tener una aceptable alineación, tanto en el plano frontal como en el plano sagital. Esto sí, aquí, si no hay una buena alineación, sí que es posible hacerlo en un tiempo, hacer las dos cirugías. Que el ensanchamiento de túneles, una posición no anatómica que nos complique la cirugía, esta es la causa más frecuente en la que nosotros realizamos cirugía en dos tiempos. Y que tenga una movilidad aceptable. Si no tiene buena movilidad, estamos operando un paciente muy abocado al fracaso. La cirugía en dos tiempos, por lo tanto, la realizaríamos cuando hay una rigidez que requiera movilización bajo anestesia o artrolisis. Dejamos que pase un poco de tiempo y que el paciente, cuando vaya a ser operado de la revisión del cruzado, tenga una buena movilidad de la rodilla. Ensanchamiento de túneles mayor de 12 milímetros. Si es mayor, hacemos la cirugía en dos tiempos casi de forma sistemática. Cuando hay también que hacer una extracción de material que suponga pérdida ósea, que pueda comprometer los túneles, y cuando haya una desalineación que requiera corrección. Ya hemos dicho que si esa desalineación la podemos corregir en el mismo acto, pues lo hacemos solo la cirugía en un tiempo. Para llevar a casa, y termino con esto, lo primero, ver la causa del fracaso. No. Venga, que ya estamos terminando. Planificación, en la cual es muy importante la alineación, pero también recomendamos hacer en la cirugía de revisión siempre hacer un TAC para poder ver un TAC 3D para poder medir bien la anchura de los túneles, utilizar el injerto que tengamos disponible, si se han utilizado isquiotibiales, utilizar tendón del cuádriceps y viceversa. Nosotros normalmente no utilizamos HTH. El refuerzo anterolateral siempre, y hacer una osteotomía de flexión si la pendiente tibial es mayor de 12 grados. Valorar si el injerto se hace en uno o en dos tiempos. Nada más. Bueno, solamente si hoy no quedáis hartos de rodillas, quería invitaros a un curso que tenemos la semana próxima en Málaga, que promete también ser muy interesante.